Si eres un lector ávido y te gustaría tener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers gratis, dale un like al video, suscríbete, mándanos un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y con gusto te lo haremos llegar gratis. El libro tiene un valor de $300, pero hoy es gratis para ti. La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 6, párrafos 1 al 13. Es con conocimiento pleno de los peligros y las pasiones de este tiempo que he aventurado a atacar esta herejía salvaje sin temor de Dios, la cual asegura que el Hijo de Dios es una criatura. Muchas iglesias, en casi todas las provincias del Imperio Romano, han caído presas de esta doctrina mortífera. Es un error que se inculca persistentemente como si fuera la verdad. El error ha penetrado en las mentes de aquellos que vanamente imaginan que son leales a la fe. Yo sé cuán difícil es mover la voluntad hacia una retractación cuando el celo por una causa errónea está animado por el sentido de los números y confirmado por la aprobación de la mayoría equivocada. Aproximarse a una multitud que está bajo la influencia de la ilusión es difícil y peligroso. Cuando la multitud se ha desviado, es vergonzoso regresar, aunque reconozca que ha estado errada. Reclama autoridad en la cantidad de seguidores y cree tener seguridad de comando para que su locura sea considerada como sabiduría. Asume que su expansión de fieles es evidencia de la firmeza de sus opiniones. Una falsedad que ha encontrado crédito general se piensa que tiene base en la verdad. Número 2. Por mi lado, estoy en esto por causa de mi vocación, la tarea de ser diligente en predicar el evangelio que debo a la iglesia al ser obispo de ella. Mi deseo de escribir ha aumentado en la proliferación de muchos en peligro y enredados en esta teoría herética. Hubo un gran gozo en el pensamiento de muchos si pudieran conocer los misterios de la fe genuina en Dios y abandonar los principios blasfemos de esa locura y someterse voluntariamente a Dios. Si ellos pudieran deshacerse del anzuelo en el que estaban atrapados y obtener libertad y seguridad siguiendo a Cristo como líder, a los profetas como guías y aceptando la fe perfecta y salvación segura en la confesión del Padre y del Hijo. Así, en obediencia a las palabras del Señor, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ellos se propusieron a honrar al Padre a través del honor dado al Hijo. Número 3. Pero la infección de este demonio mortal se ha propagado en toda la humanidad y sus estragos ha traído muerte y destrucción. Todas las destrucciones de ciudades dejadas en soledad con sus gentes adentro, todos los terremotos, todos los asesinatos de las guerras continuas o todas las mortalidades de las pestes nunca han traído una consecuencia tan fatal como esta herejía extendida por todo el mundo. Dios destruye solamente a aquellos que se autodestruyen, pues para Él todos los muertos viven. El juez de todos tratará con misericordia el castigo permitido por los errores de la ignorancia, pero los que lo niegan solo pueden esperar que Dios los niegue también. Número 4. Esta herejía salvaje niega el misterio de la fe verdadera al usar frases prestadas de nuestra confesión, las cuales emplea para sus propios intereses impíos. La confesión de su error como si fuera fe sólida, la cual he citado anteriormente, comienza así: confesamos a un solo Dios, el cual es sin origen y no creado, Él solo poseyendo inmortalidad, solo Él bueno, solo Él poderoso. De esta manera desfilan las palabras que comienzan su doctrina. Dice un solo Dios, no creado y sin origen. Y esto es una semblanza de la verdad, pero luego introduce el resto de la blasfemia. Después de una multitud de palabras en las que expresan una devoción falsa por el Hijo, declaran que Él es la criatura perfecta de Dios, no como las otras criaturas, sino su obra maestra. Luego, después de un intervalo en el que incrustan declaraciones verdaderas para cubrir su propósito impío y después de usar sofismos para demostrar su teoría y mostrar al Hijo viniendo de la nada, dicen: habiendo sido creado antes de la creación del mundo, no existió antes de nacer. Y por último, como si cada punto de su falsa doctrina, ni Hijo ni Dios,
los consideran sólidos e impenetrables, continúan. Tales frases como de él y del vientre y salí del Padre, si se entendieran como que el Padre extendiera una parte de sí como una protuberancia de su sustancia, entonces el Padre sería de una naturaleza compuesta y divisible, cambiante y corporal. El Dios incorpóreo estaría sujeto a las propiedades de la materia física. Pero según explicaremos otra vez empleando el lenguaje de los evangelios como arma contra esta herejía, es necesario repetir aquí, en este sexto libro, todo el documento herético, el cual lo he citado anteriormente en su totalidad, para que nuestros oponentes puedan leerlo otra vez y comparar punto por punto respecto a nuestra respuesta, y así verse forzados, aunque argumentativos y renuentes, por la enseñanza clara de los evangelistas y apóstoles a reconocer la verdad. La confesión herética dice así, 5 y 6. Confesamos a un solo Dios, solo Él no creado, solo Él eterno, solo Él inmortal, solo Él bueno, solo Él poderoso, creador, ordenador y dador de todas las cosas, incambiable e inalterable, justo y bueno, dador de la ley, los profetas y el Nuevo Testamento. Creemos que este Dios trajo a existencia antes de la creación del mundo a aquel por medio de quien hizo el mundo y todas las cosas, que lo hizo nacer no en su esencia sino en verdad, siguiendo su propia voluntad, de tal manera que fue incambiable, inalterable, una criatura perfecta de Dios, no como una de sus otras criaturas, sino una obra maestra. No como Valentino sostenía que el Hijo es una extensión del Padre, y tampoco como Maniqueo decía que el Hijo es una parte consustancial del Padre, y tampoco como Sabelio decía que hacía a dos de uno, haciéndolos el mismo a la vez, ni tampoco como Hieraco, que hacía una luz de otra luz, o una lámpara con dos llamas, no como si hubiera existido previamente como ser y después haber nacido y creado nuevo para ser hijo. Una noción públicamente condenada por ti, Papa, en la Iglesia y en la Asamblea de los Hermanos. Pero como hemos afirmado, creemos que el Hijo fue creado por la voluntad de Dios antes de los tiempos y el mundo, y tiene su existencia del Padre, el cual le dio el compartir sus perfecciones gloriosas. Pues cuando el Padre le dio la herencia de todas las cosas, no se privó a sí mismo de los atributos que le son propios sin origen, Él siendo la fuente de todas las cosas. Hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es la causa de todas las cosas, es sin origen y está separado de todo. El Hijo traído por el Padre antes de los tiempos, creado antes de la creación, no existió antes que naciera, pero al haber nacido antes de los tiempos y de la creación vino a existencia como el único Hijo del Padre. No es eterno, ni coeterno, ni no creado con el Padre, ni tiene existencia colateral con el Padre, como algunos dicen que postulan dos principios sin nacimiento en el tiempo. Pero Dios existe antes de todas las cosas, como ser indivisible y como el principio de todas las cosas. Por tanto, el Padre existe antes que el Hijo, según hemos aprendido de ti en tus prédicas públicas. Y porque el Hijo tiene todo de Dios, sus perfecciones, su vida, y se le han confiado todas las cosas, Dios es su fuente. El Padre gobierna sobre el Hijo como su Dios, pues es antes que Él. Las frases que dicen de Él y del vientre y salí del Padre y he venido, no deben entenderse como extensión de Dios, o sea, una parte que se desarrolla de una sola sustancia, porque el Padre tendría una naturaleza compuesta, divisible, cambiable y corporal. El Dios incorpóreo estaría sujeto a las propiedades de la materia. Número 7. ¿Quién falla en mirar aquí el trazo ondulante de la serpiente, esa culebra enrollada y lista para saltar, la cual esconde su veneno en los colmillos filosos? Al momento vamos a examinar esto y expondremos el veneno que tiene en la cabeza. El plan de ellos es primero impresionar con ciertas declaraciones verdaderas y luego inyectar el veneno de su herejía. Nos hablan suave para penetrar su veneno escondido. Sin embargo, en medio de todas sus confesiones especiosas, no escucho en ningún lugar que presenten al Hijo siendo Dios. Nunca escucho alguna filiación del Hijo con el Padre. Dicen suficiente acerca del nombre Hijo, pero nada acerca del tener la naturaleza divina. Y mantienen escondido eso para hacer parecer que el Hijo no tiene derecho ni siquiera al nombre. Hacen un espectáculo desenmascarado de las otras herejías para esconder el hecho que ellos son herejes también. Declaran con ímpetu que hay un solo Dios, uno solo,
para despojar al Hijo de su divinidad verdadera y personal. Número 8. Por tanto, aunque en los dos libros anteriores he probado por la ley y los profetas que Dios y Dios, Dios verdadero y Dios verdadero, el Padre Dios verdadero y el Hijo Dios verdadero, deben ser confesados como un solo Dios verdadero por la unidad de naturaleza y no por confusión de personas. Sin embargo, para completar la presentación, debo aducir las enseñanzas de los evangelistas y apóstoles. Debo mostrar por ellos que Dios, el Hijo, Dios verdadero, no es diferente o de una naturaleza ajena de la del Padre, sino que posee la misma divinidad, poseyendo una existencia distintiva por el nacimiento verdadero. Por tanto, no puedo pensar que alguien sea tan tonto como para decir que no puede entender las revelaciones de Dios y que si pudieran ser entendidas, no les gustaría entenderlas o soñarían que la razón humana puede mejorarlas. Pero antes de comenzar o explicar los hechos contenidos en estos misterios salvíficos, primero debo humillar el orgullo con el que estos herejes reprueban las herejías. Debo elevar a la luz este disfraz ingenioso de su propia iniquidad. Mostraré que este modo de esconder el veneno mortífero de sus enseñanzas sirve para descubrirla y es una señal del verdadero carácter de su veneno endulzado. Número 9. Por tanto, estos herejes dirían que el Hijo de Dios no es Dios, que Dios no nació de Dios en la naturaleza de Dios. Para este efecto, cuando han testificado solemnemente de un solo Dios, solo el verdadero, se refrenan de agregar el Padre. Entonces, para escapar de confesar una divinidad verdadera del Padre contra el Hijo al negarle verdadero nacimiento, proceden diciendo, no como la herejía de Valentino, que el Hijo es una protuberancia del Padre. Así, ellos piensan desacreditar el nacimiento de Dios al llamarlo una protuberancia como si fuera una forma de la herejía valentiniana. Sabemos que Valentino fue el autor de locas imaginaciones que aparte del Dios jefe inventó una hueste de deidades y poderes incontables que las llamó Aeón y enseñó que nuestro Señor Jesucristo fue una protuberancia o extensión traída misteriosamente por un acto secreto de su voluntad. La fe de la Iglesia, la fe de los evangelistas y apóstoles, no sabe nada de esta extensión imaginaria surgida del cerebro de un soñador sin sesos y descuidado. La Iglesia no sabe de alguna profundidad o de un silencio o de los eones 10 veces 3. No reconoce nada de eso, sino a uno, Dios el Padre, de quien son todas las cosas, y a Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, el cual es Dios de Dios. No se les ocurre que al nacer Dios de Dios, el Hijo no sustrajo nada de la divinidad de su autor y que nació Dios, que es Dios no por un nuevo comienzo de divinidad, sino por el nacimiento del Dios existente, y que todo nacimiento parece ser, según pueda juzgar las facultades humanas, una extensión o protuberancia, al punto que ese nacimiento sea considerado una protuberancia. Estas consideraciones les han inducido a atacar a Valentino como una manera para destruir la fe en el nacimiento verdadero del Hijo. La experiencia de la vida trae sabiduría mundana para hacer diferencia entre un nacimiento y una protuberancia. La mente humana opaca y lenta para entender las cosas de Dios necesita constantemente ser recordada del principio que he dicho más de una vez, que las analogías extraídas de la experiencia humana no son aplicaciones perfectas de los misterios del poder divino, que su valor único es que esta comparación con los objetos materiales imparte al espíritu una noción de las cosas celestiales, con tal de ascender hacia una comprensión de la majestad de Dios. Pero de ninguna manera el nacimiento de Dios debe ser considerado en este desarrollo como el caso de los nacimientos humanos. La mente humana, opaca y lenta para entender las cosas de Dios, necesita constantemente ser recordada del principio que he dicho más de una vez, que las analogías extraídas de la experiencia humana no son aplicaciones perfectas de los misterios del poder divino, que su valor único es que esta comparación con los objetos materiales imparte al espíritu una noción de las cosas celestiales con tal de ascender hacia una comprensión de la majestad de Dios. Pero de ninguna manera el nacimiento de Dios debe ser considerado en este desarrollo como el caso de los nacimientos humanos. Cuando uno nace de uno, Dios de Dios, las circunstancias de nacimiento humano nos ayudan a entender el hecho. Pero un nacimiento que presume relaciones sexuales, concepción, tiempo y parto, no puede darnos idea total del método divino. Cuando se nos dice que Dios nació de Dios,
Debemos aceptarlo como verdad que nació y debemos estar satisfechos con eso. Sin embargo, en su respectivo lugar hablaremos de esta verdad del nacimiento divino, tal como nos lo presentan los evangelios y los apóstoles. Nuestra tarea presente ha sido exponer esta artimaña de la ingenuidad herética, atacando al verdadero nacimiento de Cristo, escondida bajo el ataque de la llamada protuberancia valentiniana. Número 10. Luego, siguiendo este ataque fraudulento contra la fe, la profesión de ellos dice: no como Maniqueo, que ha declarado al Hijo una parte consustancial del Padre. Niegan que él es una protuberancia para no aceptar el nacimiento del Hijo. Introducen esa doctrina maniquea, que el Hijo es una porción de una sustancia divina, para luego negarla con tal de sublevar la fe en Dios de Dios. Maniqueo, que era un adversario furioso contra la ley y los profetas, un gran campeón de la causa demoníaca y adorador ciego del sol, enseñó que aquello que estaba en el vientre de la Virgen era una porción de la sustancia divina y que por el Hijo debemos entender una pieza de la sustancia de Dios que fue cortada de él e hizo su aparición en la carne. Esta herejía enfatiza que en el nacimiento del Hijo hubo una división de la sustancia y la usan como medio para evadir la doctrina del nacimiento del unigénito. Incluso el nombre de la unidad de sustancia, porque es blasfemia llana el hablar de un nacimiento resultado de una división de una sustancia a la que ellos le niegan algún nacimiento. Todas las formas de nacimiento se unen en la condenación que ellos cargan contra la enseñanza maniquea de la protuberancia que es cortada de Dios. También ellos mismos invalidan la unidad de sustancia en nombre y en cosa, porque los herejes dicen que la unidad es divisible y niegan que el Hijo sea Dios de Dios al rechazar que Él es poseedor de la verdadera divinidad. ¿Por qué esta herejía maligna profesa una reverencia falsa, sin temor y sin sentido? La fe de la Iglesia condena a Maniqueo, como estos herejes nos recuerdan hacerlo, pues no sabe nada de un Hijo que sea una porción. La Iglesia lo reconoce como Dios total del Dios total, uno de uno, no pedazo o porción de otro, sino nacido. Está segura que el nacimiento de Dios no trae pobreza al engendrador, ni inferioridad del engendrado. Si esto fuera una imaginación de la Iglesia, entonces repróchale por sus locuras de una sabiduría falsa. Pero si ella aprendió todo esto del Señor, entonces confiesa que el unigénito sabe cómo fue engendrado. Ella aprendió de Dios, el unigénito, estas verdades, es decir, que el Padre y el Hijo son uno y que en el Hijo habita la plenitud de la deidad. Por tanto, ella desprecia esta atribución al Hijo como si fuera una porción de la sustancia divina, y por ella conoce que Él nació verdaderamente de Dios. Ella adora al Hijo como el poseedor legítimo de la verdadera divinidad, pero al presente aplacemos nuestra respuesta completa a estas alegaciones y apresurémonos al resto de sus denuncias. Número 11. Siguen diciendo: tampoco como Sabelio, que hace dos de uno, Hijo y Padre al mismo tiempo. Sabelio enseña esto con ceguera voluntaria respecto a la revelación de los evangelistas y apóstoles, pero lo que vemos aquí no es un hereje denunciando honestamente a otro. Es el deseo de no dejar algún punto de unión entre el Padre y el Hijo lo que les impulsa a repudiar a Sabelio con esa división de una persona indivisible. Esta es una división que no resulta del nacimiento de una segunda persona, sino corta una persona en dos partes, una de las cuales entra en el vientre de la Virgen. Pero nosotros confesamos un nacimiento, rechazamos esta confusión de dos personas en una y nos adherimos a la unidad divina. Es decir, decimos que Dios de Dios significa unidad de naturaleza, pues ese ser que por nacimiento llegó a ser Dios tiene su sustancia de la fuente divina. Y ya que Él mantiene su ser de Dios así como al principio, Él debe continuar siendo Dios verdadero para siempre. Y de aquí que ellos son dos, no uno. Y ya que Él mantiene su ser de Dios así como al principio, Él debe continuar siendo Dios verdadero para siempre. Y de aquí que ellos dos son uno, porque Él tiene su fuente en Dios, siendo así Dios de Dios. No hay otra fuente de su nacimiento, pero la razón por la que esta blasfema confusión sabeliana es condenada por ellos es para robar a la Iglesia de su verdadera fe de dos personas en un solo Dios. Pero ahora,
Debo examinar el resto de esta ingeniosidad perversa para guardar mis espaldas de ser algún juez censurador de investigadores sinceros, movido más que todo por un temor de disgusto que uno genuino. Mostraré con las palabras que usan en su confesión cuál es la conclusión mortífera que han engendrado artificialmente. Número 12. La siguiente cláusula dice: tampoco como hieraco, una luz de una luz, o una lámpara de dos flamas, tampoco como si hubiera previamente existido y después nacido o creado nuevo para ser hijo. Hieraco, ignorando el nacimiento del unigénito y el significado total de la revelación de los evangelios, habla de dos llamas en una lámpara. Este par simétrico de flamas alimentados con la provisión de aceite de una sola vasija es su ilustración de la sustancia del Padre y del Hijo. Es como si esa sustancia estuviera separada de ambas personas, como el aceite de la lámpara, el cual es distinto de las dos flamas, y ellas dependen del aceite para su existencia, o como una mecha quemándose en cada punta, la cual es distinta de las flamas, proveyéndoles y conectándolas. Todo esto es una mera ilusión de locura humana en la cual Hieraco ha confiado, y no en Dios para el conocimiento correcto. Pero la fe verdadera asegura que Dios ha nacido de Dios, como la luz de la luz, la cual se vierte a sí misma sin disminución, dando lo que tiene y teniendo todavía lo que ha dado. Asegura que por el nacimiento Él fue lo que es, porque así como Él es, también nació. Su nacimiento fue el regalo de la vida existente, un regalo que no minimiza la fuente de donde salió. Los dos son uno, porque la fuente de donde salió es como Él mismo, y el que nació no tiene otra fuente ni otra naturaleza, porque es luz de luz. Pero el propósito de esta ilustración de la lámpara es para alejar a los hombres de la doctrina verdadera. Lo tira a los dientes de los que confiesan luz de luz, pero ahora la frase ha sido usada con un sentido herético y condenada desde temprano en la historia de la Iglesia. Ellos quieren persuadirnos que no hay sentido verdadero en que pueda usarse. Abandonen, los herejes, desde ahora estos temores sin fundamento y refrénense de decir que son los protectores de la fe de la Iglesia bajo el manto de celo, el cual han ganado deshonestamente. Nosotros no admitimos nada corporal, nada sin vida que tenga lugar entre los atributos de Dios. Lo que es Dios perfecto. En Él hay poder, vida, luz, bendición y espíritu. Esa naturaleza no contiene elementos débiles o elementos materiales. Siendo inmutable, no tiene incongruencias en sí mismo. Dios, al ser Dios, es incambiable, y el Dios inmutable engendró a Dios, que es inmutable. La unión entre ellos no es como la de dos flamas, dos mechas de una lámpara o algo fuera de ellos mismos. El nacimiento del unigénito Hijo de Dios no es una prolongación en el espacio, sino un engendro. No una extensión de luces, sino luz de luz. La unidad de la luz en la luz es una unidad de naturaleza, no una cadena separada de luces. Número 13. Este es un ejemplo extraordinario de herejía ingenua. No como si Él hubiera existido previamente y después nacido creado nuevo para ser hijo. Dios, al nacer de Dios, no nació de la nada ni de cosas inexistentes. Su nacimiento fue el de aquella naturaleza viva y eterna. Sin embargo, siendo Dios, no es idéntico con el Dios preexistente. Dios nació de Dios, que existió antes de Él. Por su nacimiento y en su nacimiento, Él tomó de la naturaleza de su fuente. Si hablamos palabras de nuestra imaginación, todo esto sería mera irreverencia. Pero si Dios mismo nos ha enseñado a hablar, como lo probaremos enseguida, entonces la necesidad está sobre nosotros de confesar el nacimiento divino en el sentido revelado por Dios mismo. Esa unidad de naturaleza en el Padre y en el Hijo, ese inefable misterio del nacimiento viviente que ha traído la locura de estos herejes, es lo que está tratando de borrar de la fe cuando dice: no como si hubiera existido previamente y después nacido o creado nuevo para ser un hijo. Ahora, ¿quién es tan insensato para suponer que el Padre dejó de ser Él mismo para luego nacer como hijo o rehecho nuevo? Que la misma persona que previamente había existido luego nació o creado nuevo para ser el Hijo. Aquel Dios desaparecería y a esa desaparición le seguiría el emerger de nuevo en un nacimiento, cuando de hecho ese nacimiento sería evidencia de la existencia continua de su propio autor.
¿O quién es tan insano para suponer que un hijo puede llegar a existencia de otra manera que a través de un nacimiento? ¿Quién tiene la cabeza vacía para decir que el nacimiento de Dios resultó de otra cosa que Dios naciendo? El Dios permanente no nació, sino Dios nació del Dios permanente. La naturaleza de ese nacimiento es la misma naturaleza del engendrador, y Dios por su nacimiento, que fue Dios en Dios, no recibió nada creado nuevo como alguna propiedad suya, excepto las que son de Dios, porque fue un nacimiento verdadero. Estas propiedades son posesiones permanentes en Dios. No es el Dios preexistente que nació. Sin embargo, Dios nació y comenzó a existir saliendo de Dios con las propiedades de Dios. De esta manera, vemos cómo la herejía, a través de este largo preludio de ellos, ha traído la doctrina más blasfema de manera traicionera. Su meta es negar a Dios el unigénito. Comienza con lo que parece una defensa de la verdad, para luego asegurar que Cristo no nació de Dios, sino de la nada, y que su nacimiento es producto de la creación de la nada. Si eres un lector ávido y te gustaría tener el libro La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers gratis, dale un like al video, suscríbete, mándanos un correo a cuál es la religión verdadera @gmail.com y con gusto te lo haremos llegar gratis. El libro tiene un valor de $300, pero hoy es gratis para ti.